tenemos un invitado especial que está relacionado con el ¿y vos quién sos? Tenemos un médico que nos acompaña, que ha estado investigando en el tema, Buena. un conocedor del tema, y como habrán visto en la publicidad, hoy vamos a hablar del COVID-19, conocido como coronavirus. Así que lo invito a Paulo Víctor Ramallo da Silva. Bueno, hola mi gente querida, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! Feliz sábado, feliz sábado. ¿Todo bien con ustedes? Bueno, Martín no hizo ningún suspenso, ya habló directamente del tema que vamos a tratar de hoy. Además, las publicidades también habían ahí que íbamos a hablar de hoy. Y yo estoy seguro, sí, yo estoy seguro, no hacemos apuestas, pero si hiciéramos yo apostaría con todos de que por lo menos una vez en esta semana ustedes hablaron de este tema con alguien. Sea con un familiar, sea con un amigo, con un vecino, con alguien. Hablaron del tema del COVID-19. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando del tema, todo el mundo se direccionó a eso, entonces los periódicos hablan de eso, toda la tele, si prendes la tele va a estar eso, la Netflix lanzó algo sobre el COVID-19, ¿viste? Entonces estamos todo el tiempo ahí mirando a ver cuáles serán los próximos acontecimientos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el mundo? Y yo, si me permiten 2 minutos, voy a desconectar y volverme a conectar. Martín, habla un ratito y vuelvo a conectarme porque mi celu medio que se tildó acá. Bueno, hemos tenido una falla técnica, le pedimos a la producción que lo vaya arreglando. Mientras tanto vamos a un comercial y ya volvemos. Bueno, supuestamente lo iba a estar entrevistando a Paulo, pero se nos desconectó momentáneamente. De todas maneras, paso yo un momento a mi parte, donde estamos viendo un poco y queríamos hacer el nexo en este culto. No sé si fueron escuchando con todas estas cosas que van apareciendo, que siempre la gente como que está avisando de que estos serán las últimas plagas. ¿Será que ahora sí realmente es el tiempo del fin? ¿En qué momento estamos del apocalipsis? Y se empieza a desenvolver, ¿no? Toda una nube de preguntas que por ahí uno tiene la facilidad, vamos a decir así, de la Biblia, donde puede investigar, pero otras personas no. Entonces, un poco buscando en las noticias, yo empecé a buscar, a ver cómo era, ¿no? Cómo se relacionaba todo esto que la gente empezaba a decir. Y me encontré con algunos títulos bastante interesantes, ¿no es cierto?, en lo que es las noticias. Entonces estaba revisando, por ejemplo, no sé si conocen CNN o CNN en español, muy conocido, y tiraba un título Clima Apocalíptico. Y ya me remite a Tiempo del Fin. Entonces había una noticia que, bueno, no sé, todos habrán estado enterados, vieron los incendios que hubieron en Australia. Incendios tremendos, salieron en las noticias imágenes de cómo el continente se estaba prendiendo fuego, humeaba, incluso aparecían noticias feas de cómo estaban matando francotiradores los canguros porque se iban a morir quemados y para que no sufran. Bueno, y vamos viendo que esa fue una situación bastante grande. Después, por ejemplo, la cadena BBC tiene noticias, tiene portales de diarios, etcétera. Hubo un incendio en California y sacó una nota donde decía los vientos del diablo. Y más abajo agregaba y mencionaba, ¿no?, como que era lo más parecido al infierno que había vivido California, ¿no? Esto ocurrió, lo tengo que anotar, en el 2018. No sé si ustedes lo vieron en las noticias, pero fue una sucesión de incendios que hizo que miles y miles de personas tengan que salir. Incluso hubieron heridos graves, hubieron más de 200 desaparecidos, más de 100 muertos, etc. Bueno, y miles de dólares, millones de dólares que mencionaban, ¿no?, que se habían gastado en poder solucionar esto y que se habían perdido con todo lo que se había quemado.
Después hubo otra noticia que yo estuve analizando un poco, que fue una plaga de langostas en África, que después se extendió hacia Oriente un poco, y que mencionaba plagas de proporciones bíblicas. Esto ocurrió un poco en Uganda, Kenia y Etiopía, que dice que bueno, era impresionante, pasaban las langostas, se comían todo, se hacía de noche a nivel así, como una nube, y bueno, se comían y arrasaban todo. Entonces, todas estas noticias, ¿no? Que esto es solo climático, porque después estamos viendo la parte que es la que más vivimos en este momento, la del COVID, ¿no es cierto? Pero no es la única que está presente hoy en día. Por ejemplo, yo estuve leyendo acá, no sé si escucharon hablar de la gripe porcina H1N1. Bueno, hace muchos años en realidad era conocida acá. Yo me acuerdo que en esa época estaba en el secundario y me tuve que volver del internado que estaba en Misiones y también se pararon las clases, todo. El problema es que en Malasia siguió activo y sigue teniendo muertes y sigue siendo una pandemia mortal al igual que el COVID. Entonces por ahí a nosotros no nos ha pegado tanto, la que más nos pegó fue el COVID-19, pero hay otras pandemias que siguen siendo mortales a lo largo del mundo. Hay otras gripes que no han pegado a humanos, pero que sí estuvieron matando animales. Por ejemplo, la gripe porcina, la gripe aviar, que afectaba solo a aves, ¿no? Conocida como H5N1. Y también tengo acá la gripe porcina africana, que era otra variante que mató a más de 70 millones de puercos. Y el problema, vos decís, bueno, son animales, por ahí uno no, pero no. Son tal la cantidad de animales que afecta a la economía del país. Puntualmente a Kenia le afectó de tal manera que subió un 600% el valor de la carne, al igual que China, que se extendió para ese lado. Entonces, bueno, mucha gente empieza a ver estos grandes cambios que se van dando y empiezan a preguntar, bueno, ¿será que, a ver, Dios quitó alguna bendición puntualmente, ¿no? Y que por eso China está siendo más afectada? ¿O será que por todas las tribus, vamos a decir, idólatras, ¿no? Paganas en África les afecta más, etcétera? ¿O será que puntualmente el ecumenismo que está ocurriendo hoy en día, la unión de las iglesias, ¿no? La iglesia católica con la iglesia pentecostal y así toda la nueva era que empiezan, la iglesia ortodoxa, toda esta conjunción de religiones se empiezan a encontrar? ¿Y será que Dios de algún modo está permitiendo o enviando esto? Bueno, justamente estaría bueno, no lo voy a leer completo, lo dejo para que lo analicen después, pero Mateo 24 es excelente para todo esto porque menciona, ¿no? Muchas de estas cosas van a pasar, muchas de estas cosas tienen que pasar, pero todavía, y eso es lo bueno que dice acá, todavía no es el fin. Hay que estar preparados, hay que estar conscientes de lo que pasa, pero tenemos que estar tranquilos porque esto tiene que pasar. Y me quiero remontar a unos escritos de Elena, más bien aparte de la historia de Elena, donde Elena justamente ante tiempos de pandemia también hizo algunas referencias y es algo interesante ver cómo ella también lo relaciona con lo que pasó en su vida. Puntualmente, ante este tipo de situaciones, de pandemias o de dolor, Elena justamente estaba en Estados Unidos cuando recibe un llamado para irse a Australia justamente. A ver, lo estoy escuchando a Paulo ahí. Sí, ahora sí. Chicos, no tengo un iPhone y mi celu justo es de China, así que vino con el corona y se me tildó todo, ¿viste? Dale, buenísimo, No Pablo, no hay me... problema. Entonces voy a seguir con la entrevista y después continúo con lo que estaba mencionando. ¿Te parece? Como quieras, como quieras. Dale, excelente, Paulo. Te pregunto, ¿estás con el audio que te había comentado? Sí, sí, acá estoy. Perfecto. Listo, Pablo, entonces vos ya nos diste un poquito una intro, nos estabas mencionando de que está en boca de todos este tema del COVID-19, ¿no es cierto? Pero Claro. puntualmente, desde el punto de vista médico, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus podemos decir que es como una familia
específica de virus. Imagínate que una familia de virus tiene como el apellido coronavirus. Ajá, Entonces, en esta familia hay como muchos hermanos, ¿sí? Que es lo que llamamos de serotipos. Entonces, adentro de la familia del coronavirus, adentro de estos virus que conocemos como coronavirus, tenemos ajá, algunos serotipos, algunos hermanos con nombres diferentes. Uno de sí, estos hermanos es el COVID-19, pero adentro de estas familias hay un montón de otros serotipos, hay un montón de otros virus, ¿no? Que podemos decir, y la mayoría de estos virus son virus que se instalan en animales y algunos ajá. pocos, como 6 o 7 serotipos, 6 o 7 de estos hermanos, ¿no? del coronavirus, infectan también a seres humanos, ¿no? Entonces el Ah. coronavirus es una familia de virus. Bueno, yo antes justo cuando vos se te salió el video, estaba mencionando de algunos otros virus, ¿no? Con sus códigos que habían aparecido. Ahora, vos estás mencionando justamente de que es una familia, ¿no es cierto? Entonces, el COVID-19, que es el que puntualmente nos afectó y nos trajo todo este conocimiento de investigar, ¿es un virus nuevo o es algo que ya venía o que fue progresando en sí? ¿Cómo es? Claro. Bueno, tengamos en cuenta de que el coronavirus en sí no es un virus nuevo, incluso es uno de los virus que más frecuentemente afecta a las vías aéreas superiores, ¿no? Provocando el síndrome respiratorio de las vías respiratorias superiores, ¿no? La gripe, el resfriado en sí, puede ser causado por algún tipo de coronavirus, ¿sí? Sabemos que la estructura que conforma el virus es una estructura muy simple, muy sencilla, y por eso y otros factores, el virus es muy susceptible a lo que llamamos de mutación genética. Este COVID-19 es un nuevo virus, ¿sí? Que se mutó genéticamente, entonces hubo una mutación y surgió este nuevo serotipo de virus que además de causar estos síntomas respiratorios superiores, también pueden causar síntomas graves, ¿no? De las vías respiratorias inferiores. Yo vi un video muy interesante en Instagram de una pareja que agarró como un tubito de desinfectante en spray, ¿viste? Y miren atrás y dice cuando la fecha que fue fabricada y fue fabricado como a principio de 2019 y, y decía ya contra coronavirus. Y entonces ellos decían, no, entonces el mundo ya sabía que iba a existir una pandemia y eso, por eso ya creó algo contra el coronavirus, pero el coronavirus en sí no es nuevo, entonces eso hubo un error ahí en esta pareja de mirar y decir, la conspiración, ¿no? Del Claro. mundo con el coronavirus. Ah, perfecto, sí, sí, en los noticieros se pudieron ver, yo incluso también vi de Alemania, donde Dolce Welle, el canal, donde justamente hablaban de que ya habían habido advertencias sobre el famoso coronavirus, capaz que no en esta mutación, pero que denunciaban de que en China ya estaban investigando, etcétera. Incluso se hizo muy popular, no sé si viste, una charla TEDx de Bill Gates, donde Bill Gates justamente comentaba de que la próxima guerra mundial no era con bombas atómicas, sino que justamente era con virus. Y esto lo había dicho creo que en el 2014, por ahí, así que bueno, justamente la gente que busca por ahí estas Claro. conspiraciones estaba full con esos videos. Lo Paulo, permite... interesante, perdón, Sí, así para sí, sí. concluir, es que, bueno, aunque esta sea una nueva mutación, Ajá, ya habíamos visto otras mutaciones, ¿no? Del coronavirus causando enfermedades graves del sistema respiratorio, ¿sí? ajá. Eso en 2002, con el mismo origen, ¿sí? Con el mismo origen, ahí en China, ¿sí? Que fue llamado de SARS-CoV-1, ¿sí?
Esto fue Ajá, la primera pandemia, digamos, entre comillas, porque no alcanzó todo el mundo, pero salió de China, digamos así, ajá. la SARS-CoV-1, que fue en 2002. Después, el coronavirus, un virus del coronavirus, también afectó el Medio Oriente, causando también graves enfermedades del trato respiratorio en 2012 y fue llamado de MERS, ¿sí? MERS-CoV. Y Está aún bien. así, China no tomó precauciones, ¿no? Para detener esta mutación de estos virus o el mercado, ¿no? De animales, ¿no? Que sabemos que esta mutación del coronavirus salió del consumo de carne de animales salvajes, ¿no? En una ciudad llamada Wuhan, en China. Y eso ya había Sí, hubo un pasado video muy antes, popular. claro. Eso ya había pasado antes, en 2002. Eso pasó otra vez en 2012 y aún así no fue tomada precauciones. Y ahora en 2020, en realidad en 2019, lo que pasa es que China ocultó eso, ¿no? Debido a las afectaciones económicas que eso iba a traer sobre China. Y, y ahora en 2020 otra vez, eso por descuido del hombre. Entonces, Paulo, con lo que vos mencionás, si bien ya era un virus que anteriormente ya existía en otras variaciones o sin tantas mutaciones, pero que ya estaba afectando de algún modo, podríamos decir que también esto de la pandemia, que ahora nos llega a todos, un poco también viene con una carga, vamos a decir, emocional de desesperación por el tema de que es algo nuevo en tanto a conocimiento, porque en lo científico médico en realidad ya existía desde antes Sí, y afectaba de algunas u otras maneras. Está claro. perfecto. Entonces, eso también nos tiene que mantener alerta de que, si bien hay que estar con el conocimiento y ser presentes de lo que está pasando y las consecuencias que tiene, no hay que tampoco alarmarse como diciendo, no, llegó ahora y nos va a destruir porque ya era algo que existía antes y con los debidos recados se puede llegar a solucionar. Ahora, Paulo, comentame un poquito. Sí, ya algo mencionaste, pero de manera concreta, como para empezar a hablar de esto. Signos y síntomas que tiene el COVID. Mira, la afectación del COVID puede no tener síntomas directamente, puede no tener Ajá. síntomas, ¿sí? Es lo que llamamos de un paciente asintomático, o sea que se infectó pero no presenta síntomas. Puede tener síntomas leves, ¿sí? ¿Cuáles son? Dolores de cabeza, fiebre, ¿no? Tos, y también algunas complicaciones, otros síntomas que puede ser señal de que se agravó algo un poco más, como puede tener diarrea, puede tener disnea. Disnea es falta de aire, ¿no? Esta sensación que la persona tiene que le falta el aire, que no puede respirar, ¿sí? Y este último síntoma es el síntoma de más grande preocupación, ¿no? Es el síntoma que indica que fueron comprometidas las vías respiratorias inferiores. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de bronquios y pulmón, ¿sí? Entonces, cuando el virus llega ahí y puede causar una infección ahí en los pulmones, y eso me está causando una falta de aire, no puedo respirar, ahí sí, eso puede ser un signo de alerta. Ahora, vos mencionabas al principio, ¿no? Que no necesariamente se iba a presentar de una manera rápida. ¿Cuál es ese tiempo de incubación que tiene el virus en nuestro organismo? Claro, primero tenemos que identificar qué es tiempo de incubación, porque muchas veces estamos hablando, el tiempo de incubación, pero no sabemos qué es. El tiempo de incubación es el periodo donde la persona ya se infectó con el virus, pero no demuestra los signos y síntomas. Entonces, esta persona está infectada, pero todavía no presentó síntomas, ¿sí? Este tiempo de incubación, que se llama, puede ser de 7 a 14 días, ¿sí? Es Mm. más comúnmente la persona que se infectó va a presentar sus síntomas hasta la primera semana, ¿sí? Es lo más común. Pero algunas presentan después. Entonces,
El tiempo de incubación va a variar de 7 a 14 días. Este es el tiempo de incubación. Y es el tiempo también que va a durar, que generalmente va a durar los síntomas. Los síntomas van a durar más o menos 2 semanas. ¿Sí? O sea, ese sería el tiempo que deberíamos nosotros, bueno, justamente lo que se denominaba guardar la cuarentena, ¿no? Cuando venías de viaje, cuando estabas en contacto con alguien que estaba de viaje, etcétera. Claro, Te pregunto por las dudas. Sí, justamente por eso, porque uno podía estar infectado y no saber que está infectado. ¿Por qué? Porque todavía no presentó sus síntomas. Entonces, debía guardar el isolamiento domiciliario, ¿no? La cuarentena domiciliaria durante estos 14 días, y si no presenta ningún síntoma, o sea, si pasó los 14 días, pasó el tiempo de incubación, entonces no está infectado. Entonces no hay ningún problema. Pero si presentó algún síntoma durante estos 14 días, ahí sí está infectado y debe estar isolado durante 14 días más. Después de los posteriores 14 días, o sea, cumplido más o menos los 28 días, ¿sí? Como máximo, esta persona ya podría estar en contacto con otras personas. Caso ya tenga síntomas leves o tenga dejado de tener síntomas, ¿sí? Desaparezcan los síntomas. muy bien. Entonces, una vez vamos a decir así, que detectamos, ¿no? Que tenemos los síntomas y todo eso. ¿Cómo es hecho el diagnóstico en la parte médica? ¿Cómo es bien el procedimiento? Bueno, como había dicho anteriormente, los virus son organismos muy sencillos, pero y por eso solo tienen pocas organelas. Su estructura es muy simple. Y una de estas estructuras es justamente el material genético, ¿sí? Todos sabemos que adentro del núcleo de nuestras células tenemos ADN, ¿sí? El virus tiene lo que llamamos de ARN. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Identificando este material genético en las muestras que tomamos del paciente. Vamos a tomar una muestra como si fuera un hisopo. Un hisopo es como un haste flexible con algodón, que utilizamos como para el oído y eso. Bueno, es Ajá. como un hisopo Sí, y sí. hacemos una toma de material de la mucosa, ¿sí? De la nariz, y a partir de ahí se va a analizar esta muestra y si presenta el material genético, damos como positivo. Entonces, si es presente el material genético del virus, el resultado sería positivo, entonces esta persona estaría infectada con el COVID-19. Mira, respecto a todo esto y la cantidad de enfermos que hubieron, ¿no? Estuvieron saliendo algunas noticias donde se mencionaban que habían diferentes estudios, que estaban haciendo pruebas en algunos animales, que habían dado positivo, estudios sobre una posible cura. ¿Hay una vacuna actual? Si es que no hay, ¿por qué se demora tanto? Etcétera. ¿Qué puedes decir al respecto? Claro, en relación a eso sabemos que la vacuna tarda mucho en ser realizada, ¿no? Antes tenemos que distinguir la vacuna del tratamiento o del suero, ¿no? El suero o el suero en sí sería la aplicación de anticuerpos y estos anticuerpos iban a combater el virus directamente. La vacuna sería un estímulo al cuerpo para que el propio organismo produzca estos anticuerpos, ¿sí? Y sabemos que esto es algo que toma mucho tiempo, ¿sí? Hay vacunas que tardan 10 Mira. años a ser realizadas, ¿sí? Hay vacunas para aislar una proteína del microorganismo tarda mucho, ¿sí? Entonces, para realizar esta vacuna tarda mucho. ¿Por qué? Porque hay un proceso también. Sabemos que para distribuir, o sea, para disponibilizar cualquier medicamento en el mercado, pasan 4 fases. Una primera fase es una fase donde se testa el fármaco con una pequeña cantidad de personas para ver los efectos adversos, para ver si este fármaco es perjudicial al organismo. Después que supera esta etapa,
Vamos a la fase 2, que es un grupo más grande de personas para testar la eficiencia del fármaco. La fase 3 es una fase donde agarran grupos grandes de personas y se aplican. Y la fase 4, en la fase 4, este fármaco, si es aprobado por las otras fases, ya está disponible para la compra, pero aún así está sobre vigilancia, que es lo que llamamos de fase de farmacovigilancia. Entonces, este fármaco, aún disponible en el mercado, si presenta algún efecto adverso muy perjudicial, puede ser retirado. Entonces, sabemos que China y Estados Unidos ya están desarrollando algunas vacunas y ya están en fase de pruebas, en fase 1, ¿sí? Pero hasta que llegue a la fase 4 va a tardar un poco. Ahora, como el mundo está concentrado en eso, entonces todos los laboratorios, todas las universidades están centradas en desarrollar una vacuna. Entonces, en mi opinión, esta vacuna difícilmente va a salir antes de 12 a 18 meses, ¿sí? Entonces, si vamos a esperar una vacuna, este es el tiempo más o menos que va a tardar. Y en relación al tratamiento en sí, a combatir el virus, es muy difícil combatir un virus porque sabemos que su manera de replicarse, o sea, de multiplicarse, es hecho de manera intracelular. O sea, el virus ingresa en nuestras células y ahí se multiplica. Entonces no tenemos cómo combatir el virus afuera de nuestras células porque está adentro. Entonces, muchos medicamentos lo que tratan de hacer es destruir células infectadas, ¿sí? Y por eso es muy difícil combatir los virus, porque ellos están adentro de nuestras células. Entonces, como que el fármaco no lo puede encontrar, ¿viste? No lo puede localizar y entonces por eso es muy difícil. Aparte, si saliese justamente una vacuna o alguna solución médica y se llegase a comercializar y no diese resultados, sería como un gran caos, ¿no? O en otra situación, si repartiesen de manera gratuita a los hospitales una posible vacuna que todavía no llegó a su etapa 4 y se entregase para probar y da efectos adversos, sería peor todavía. Por eso todo este tema del retraso que mencionás. Claro, claro. Solo en tener una vacuna efectiva ya sería un caos, porque infelizmente hoy el mundo está en un proceso histérico, literal, histérico. Eh, si te acercas 10 centímetros a más de una persona en la calle, aún con máscara y eso, te miran raro o te dicen, che, alejate, ¿sí? Entonces estamos todos con miedo. Entonces imagínate que, qué sé yo, Argentina y el Ministerio de la Salud diga, bueno, tenemos 500 dosis de la vacuna en el Hospital Centenario. Imagínate el caos que iba a generar, un caos tremendo. Totalmente. Entonces es muy complicado, es muy delicada la situación. Te hago una última consulta, como para no extendernos mucho. Hay un término del cual no conozco, pero estuve leyendo un poco y me gustaría ver si lo puedes explicar. El término lockdown vertical y horizontal. ¿De qué se trata? ¿Estás al tanto? Claro. Lockdown sería el término en inglés para cuarentena. Entonces, lockdown es la cuarentena. Entonces sabemos que hay algunos tipos de cuarentena. Está la cuarentena horizontal, que es la que la mayoría de los países están adoptando ahora, que sería un isolamiento total de la población, o sea, impedir la circulación de todo el tipo de personas en las calles, o sea, disminuir en total la circulación de las personas. Esta sería el lockdown horizontal, ¿sí? Y está el lockdown vertical. El lockdown vertical o cuarentena vertical sería impedir la circulación de personas con factores de riesgos. Entonces, en el coronavirus, ¿cuáles son las personas con factores de riesgos? Bueno, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades respiratorias crónicas, personas fumadores a más de 10 años. Bueno, entonces, todas estas personas estarían aisladas en cuarentenas, mientras que las otras personas, ¿sí?, que no tienen factores de riesgo,
estarían en circulación normal, ¿sí? El, el lockdown que Argentina está utilizando ahora es el horizontal, ¿sí? Y sabemos que la cuarentena de Argentina tiene 5 fases. Pero, bueno, las 5 fases son de acuerdo con el número de circulación de personas. Entonces, en la fase 1 serían menos de 10 personas en circulación en la calle y los servicios, solamente los servicios esenciales estarían abiertos. La fase 2 hasta 25%, fase 3 hasta 50%, fase 4 ya 75% de las personas podrían estar en circulación, pero en un tiempo reducido, ¿no? Algunos servicios en horario reducido también. Y la fase 5, ¿sí? Sería la apertura progresiva, ¿no? Digamos, para la amplia circulación de las personas en la calle. Pero es muy delicado también. Vimos, por ejemplo, el caso hace poco, 1 o 2 días, hoy leí la noticia de Corea del Sur, uno de los países que combatió con más eficiencia el coronavirus, empezó a liberar más a la circulación de la gente y volvieron los casos. Entonces, aunque estamos ahora en la fase 4, es muy delicada la situación porque a cualquier momento pueden reaparecer los números de casos y podemos volver a fase 1, ¿sí? Actualmente la Organización Mundial de la Salud aprueba el lockdown horizontal, ¿no? Para la prevención de nuevos infectados. Aunque sabemos que estas medidas de lockdown horizontal van a afectar directamente la economía del mundo. Es así, es un tema muy complicado porque aparte afecta, no solo es un tema de vidas, sino que es un tema económico. Y bueno, ya ahí no nos meteríamos, pero Claro. vamos viendo, ¿no? Los diferentes países, las diferentes posturas, y bueno, cómo va tomando todo. Pero bueno, un poco entonces, Paulo, para ir resumiendo, es un tema complicado, es un tema de, vamos a decirlo así, fácil solución para no contagiarte, vamos a llamarlo así, porque una vez que estás, vamos a decir, con los síntomas, ya entrarías en otra etapa un poco complicada. Pero bueno, básicamente lo que hay que hacer es estar cuidadosos, tratar de cumplir la cuarentena en lo máximo que se pueda, porque sabemos que también es un tema personal, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que depender. Si el gobierno hoy permite, en Argentina, por ejemplo, que todavía hay casos, en la libre circulación, sabemos que no es porque se curó el virus, sino por un tema económico y bueno, va por un tema de responsabilidad. Claro. Así que, bueno, Pablo, te agradezco entonces por este tiempo. Los invito a todos los que tengan alguna duda o algún síntoma, esperemos que no, que se comuniquen con Pablo. Y bueno, para concluir, voy a terminar yo porque en el momento que vos, Pablo, justo tuviste el problemita de conexión, yo arranqué entonces con otra cosita, una intro, vamos a decir así. Pero para ir terminando ya con el programa, voy cerrando entonces con lo que estaba mencionando de Elena, ¿no? En la época de Elena hubieron muchas pandemias, muchas no, en realidad hubieron algunas pandemias y el problema es que no tenían el control que hay ahora, ¿no es cierto? Y puntualmente Elena sufrió en su vida bastantes enfermedades e incluso llegó a recibir algunas de estas oleadas de pandemias, ¿no? Y ella cayó varias veces en cama. Puntualmente, ¿no? Ella estando como había mencionado yo antes, en Australia, tuvo una recaída grande. Pero lo interesante es qué qué actitud tomó ella respecto a esta situación, ¿no es cierto? Y es interesante ver cómo cuando ella estaba bastante enferma, vamos a decir así, y con una de sus mayores necesidades, ella decidió tomar una postura, vamos a decir, distinta a la que por ahí tomaría la mayoría, y decidió aferrarse más a Dios. Y es curioso ver cómo en su momento de mayor necesidad, se unió a Dios, Dios la inspiró y escribió, por ejemplo, el libro El Camino a Cristo en 1892. Un libro tan popular en la iglesia adventista, de distribución, vamos a decir, masiva. Y a lo largo de esos 5 o 6 años que consiguieron,
ella escribió diferentes libros que fueron muy importantes. Por ejemplo, El discurso del gran maestro, y un año después, El deseado de todas las gentes. Y después, bueno, otros más. Entonces, digamos, analizando un poquito, ¿no?, todo este tema de las pandemias, de lo que está pasando ahora como cristianos, estaría bueno que tomemos algunas posturas y siguiendo el ejemplo de Elena, que es justamente lo que quiero en este momento concluir con este tema. Primero que nada, Elena no se entregó a lo que sería la enfermedad en sí que ella estaba pasando. Tenía unos problemas respiratorios, etc. Ella no se entregó a la enfermedad. Nosotros, capaz que alguno de nosotros o un familiar nuestro podría caer. Lo primero que podríamos hacer es darle palabras de aliento, ¿no? Tratar de que no decaiga, sino que mantenga una actitud positiva. Después, por otro lado, Elena no perdió el foco de su misión y siguió trabajando, y por eso hacía la mención anterior, ¿no?, de estos libros tan importantes que escribió en ese momento de mayor necesidad. Cualquiera podría estar pensando, no, me siento muy mal, no es momento para escribir, no es momento para hacer el cultito, vamos a decir, familiar, el matutino para estudiar, me siento medio mal, voy a tratar de hacerlo después. No, Elena se enfocó y llevó adelante su cometido. Por otro lado, no fue indiferente a lo que pasaba, porque ella no era la única que se había enfermado, había un montón de población, y ella escribió algunas cartas para dar aliento, y no solo eso, sino que también envió dinero para ayudar a los necesitados. Así que justamente la ayuda no iba solo por la oración, sino que se metía de lleno con algunos casos. Por otro lado, y por último, ella en el momento de crisis fue cuando más se aferró a Dios y más generó un vínculo con Cristo, ¿no? Y esto le permitió, bueno, todo el tema de los libros y eso. Así que, bueno, un poco la idea del culto de hoy, del CUAR, era justamente que reflexionemos sobre eso. ¿Estamos ante una pandemia mundial? Sí. ¿Estamos en los tiempos del fin? Desde luego que sí. Lo vamos viendo, ¿no?, con las profecías, con Daniel, Apocalipsis, Isaías. ¿Es un tema para preocuparse? Totalmente, pero nuestra actitud ante eso debería ser justamente de responsabilidad para estar atentos por todo lo que mencionó Paulo antes, pero sí de que nosotros justamente seamos esa luz que pueda impartir esperanza, y qué mejor que en este momento, ¿no?, para con nuestros seres queridos, para la gente que está con la crisis, con el COVID, ¿no?, que tiene síntomas, pero también para todos los que están ajenos a la Biblia y tienen esas preguntas existenciales que eran las que mencionaba yo al principio. Che, estas plagas que están pasando, ¿por qué las envía Dios? ¿O las envía Dios? ¿Las envía Satanás? ¿Por qué pasa lo que pasa? Bueno, vuelvo a decir, los invito a leer Mateo 24, que está muy claro todo lo que está pasando, y donde te dice, chicos, tranquilos, Mateo 24:7, si es que no me equivoco, tienen que pasar guerras, hambruna, todo esto, pero tranquilos, todavía no es el tiempo del fin, todavía no es el fin. Y estas cosas tienen que pasar, así que estén tranquilos. Así que bueno, los invito a que reflexionen sobre este tema, a que compartan las buenas nuevas. Así que bueno, gente, si les parece, continuamos con una oración y después ya pasaríamos a la finalización del cuarto. Bueno, amigos, nos vemos. Feliz sábado para todos. Chau, chau.